Hola, soy la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez. Es para mí un gusto estar con ustedes platicando de estos asuntos o estos temas en especial en la atención de las cardiopatías congénitas. Agradezco al Colegio Médico de Querétaro, a la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro por la invitación y yo estoy cierta de que esta información será muy importante y aprovechada por ustedes. Debo aclarar que no hay conflictos y hay mucho interés y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta fecha celebrando las cardiopatías congénitas. Gracias a los avances en la tecnología, en la cirugía, en la cardiología intervencionista, en las alternativas de tratamiento y el tiempo nos han permitido ver la mejoría en la sobrevida de las cardiopatías congénitas. Nos ha permitido evaluar los resultados de las intervenciones que hemos hecho en los niños y esto considero que es un privilegio para todo el equipo de salud. Siempre que vemos a un niño con cardiopatía congénita, debemos de recordar que no solamente la cardiopatía congénita es el primer dato que tenemos que abordar. A esto se le van a agregar las enfermedades adquiridas, el manejo del embarazo, atención psicológica, el consejo genético. Por lo tanto, abordar a un niño con cardiopatía congénita, acompañarlo a la adolescencia y llegar hasta la edad adulta es un reto para el equipo de salud. Esta imagen pretende ser una invitación a las nuevas generaciones. Este grupo de pacientes con cardiopatía congénita que han sobrevivido, que van a llegar a la adolescencia o a la edad adulta, no hay equipo médico suficiente para otorgarles una atención de calidad. Es decir, necesitamos más cardiólogos pediatras, más cardiólogos intervencionistas, más cardiólogos enfocados a los estudios de imagen, más cirujanos cardiovasculares porque la demanda es muy creciente. Les comparto en estas diapositivas que son de adultos con sobrevivientes a cardiopatías congénitas. Verán que los estamos reparando, no los estamos curando. A las enfermedades cardíacas con las que nacieron se pueden agregar otras enfermedades. Por ejemplo, esta radiografía pertenece a una paciente operada de tetralogía de Fallot que tuvo COVID cuando fue el acné de la pandemia. Esta otra paciente, también reparada de tetralogía de Fallot, sobrevivió a cáncer de mama y se tuvo que hacer alguna cirugía. Esta otra radiografía pertenece a una mujer operada de cirugía de Mostar y en la que se tuvo que intervenir con cardiología intervencionista para reparar los sitios de las anastomosis, un paciente con síndrome de Marfan y cómo se ha tenido que prácticamente forrar la aorta y aquellos pacientes que sin tener una cardiopatía o teniendo aorta bivalva han sufrido la dilatación de la raíz aórtica y sufren de. Evidentemente, al hablar de reparaciones o de cirugías cardíacas en el contexto de cardiopatías congénitas, nos vamos a enfrentar a los llamados residuos, secuelas o complicaciones, definiendo como residuos aquellas lesiones dejadas deliberadamente para evitar complicaciones en el postquirúrgico, por ejemplo, una CIB en el contexto de falla ventricular o de hipertensión arterial pulmonar. Las secuelas son aquellas alteraciones cardiovasculares nuevas que se van a producir como consecuencia de una reparación y las complicaciones son aquellas alteraciones que no eran deseadas, que pudieran estar o no relacionadas con los procedimientos que se realizaron. Esta gráfica que me permito compartirles es de un trabajo finlandés que a mí me parece maravilloso. Es una cohorte que han seguido durante más de 60 años hablando de sobrevida de las cardiopatías congénitas. En este trabajo llevaban 45 años de seguimiento y verán que la sobrevida de las cardiopatías congénitas simples, como podrán ser los defectos interatriales o el conducto arterioso o la coartación de aorta, tienen una sobrevida prácticamente similar a la de la población abierta. Cuando agregamos a las cardiopatías con cierto grado de complejidad, como podría ser la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes arterias o los corazones univentriculares, vemos que la sobrevida cae prácticamente conforme avanzan los años hasta ser prácticamente la mitad en el caso de los corazones univentriculares. Y cuando estos autores revisaron los certificados de defunción, demostraron que los pacientes que tienen cardiopatía congénita
fallecen secundario a alguna enfermedad cardiovascular, ya sea por falla cardíaca, ya sea por muerte súbita que tiene que ver con las arritmias cardíacas o en el procedimiento quirúrgico de una segunda o tercera intervención. Es decir, un paciente con cardiopatía congénita que llega a la edad adulta seguramente va a fallecer derivado de alguna arritmia o de falla cardíaca, es decir, de su misma condición cardiovascular. Como personal de salud, cuando evaluamos a los pacientes con cardiopatía congénita en la edad adulta, tenemos que responder lo primero dos preguntas. ¿Usted sabía que tenía cardiopatía o no sabía que tenía cardiopatía? Si usted sabía que tenía cardiopatía, se trató durante la infancia, no tuvo tratamiento durante la infancia, tuvo tratamiento pero perdió el seguimiento. Si usted no sabe que tiene cardiopatía congénita, me lo están refiriendo porque tiene arritmia, porque tiene falla cardíaca o porque alguien auscultó el corazón y demostró la presencia de soplo cardíaco. Una vez que nosotros clasificamos a nuestro paciente, tendríamos la obligación de estratificar y decir qué tipo de cardiopatía tiene, si es de las simples, si es de las sencillas o si es de las complejas. Cuando un paciente con cardiopatía congénita que ha sido operado refiere brinquitos en el pecho, nosotros debemos de sospechar de inmediato que estamos ante la presencia de arritmias cardíacas, porque este corazón está reparado, pero puede tener algún síndrome de preexcitación que condicione las arritmias, o bien en el sitio de las cicatrices quirúrgicas puede ser el sustrato para arritmias por reentrada. Hay algunas otras anomalías del sistema de conducción, como los bloqueos o disfunciones del nodo sinusal, y que van a requerir la intervención de un especialista en arritmias para definir si puede ser sometido a un estudio electrofisiológico y podamos quitar la arritmia o si va a requerir la colocación de un dispositivo de estimulación como podrían ser los marcapasos. Estos son algunos ejemplos de pacientes adultos con cardiopatía congénita. Vemos cómo tienen reentradas o tienen arritmias supraventriculares o ventriculares que podrían ser catalogadas como graves. Cuando el paciente ha sido reparado de cardiopatía congénita, no debemos olvidar la profilaxis para endocarditis infecciosa. En nuestro país existe una pésima cultura de higiene bucal. Es decir, si nosotros preguntáramos a todos nuestros pacientes o a los familiares o a nuestros amigos cuántos han ido al dentista en el último año, veremos que el porcentaje es muy bajo. En un paciente con cardiopatía congénita esto es inadmisible, mucho más en aquel que tiene prótesis, que tienen cirugías complejas, que le han colocado tubos valvulados, dispositivos como marcapasos, desfibriladores, o que van a ser sometidos a algún cateterismo. Hay algunas cardiopatías con riesgo bajo, como podría ser la comunicación interatrial, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, pero cuando aquel paciente ha sido reparado y trae un dispositivo, el paciente requiere el seguimiento y la vigilancia y la profilaxis para endocarditis infecciosa. Existen varios esquemas. Lo más recomendable es que sea la amoxicilina o algún macrólido como la eritromicina, 50 miligramos por kilo, 4 horas antes del procedimiento invasivo, ya se llame una cirugía dental, una endoscopía o la colocación de alguna sonda o catéter. Un motivo por el cual el paciente con cardiopatía congénita acude a valoración es cuando necesitan o tienen intenciones de hacer ejercicio. En general, vamos a recomendar que todo aquel paciente que tiene cardiopatía congénita debe modificar su estilo de vida y debe de hacer ejercicio. Consideramos sin restricciones aquellas cardiopatías que son consideradas como leves, que no dejaron defectos residuales o que los defectos son muy pocos. Vamos a recomendarles que el ejercicio es sin restricciones. Cuando nosotros recomendamos ejercicio de tipo no competitivo, son aquellos casos donde hay cierto grado de obstrucción izquierda o derecha, estenosis pulmonar, estenosis aórticas, algún tipo de lesión de las válvulas atrioventriculares o aquellos que están operados de alguna cardiopatía compleja y que van a requerir mayor vigilancia y completamente contraindicado el ejercicio en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar o aquellos que tienen obstrucciones izquierdas severas o la presencia de arritmias o que son aquellos pacientes que nacen con cardiomiopatía
o miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica obstructiva. En este grupo de pacientes está contraindicado el ejercicio porque incrementa el gasto cardíaco y pueden ser sustrato de arritmias o de muerte súbita. Todos sabemos que con la atención médica, el 90% de los niños con cardiopatía congénita van a llegar a la edad adulta y la mitad de estos pacientes son mujeres. Algunas de ellas están en edad reproductiva y van a manifestar o van a expresar los deseos de embarazarse. Como equipo de salud, nosotros no podemos negarles la atención ni condicionarlas. Tenemos que orientarlas, acompañarlas, guiarlas y sobre todo ser muy empáticos con esta situación. Ha sido difícil el camino que han seguido las pacientes con cardiopatía congénita, que se han sometido a 2 o 3 cirugías cuando eran niñas y ahora que llegan a la edad adulta y que tienen deseos de cumplir un embarazo, se enfrentan con esta negativa de algunos médicos porque desconocen el abordaje de las pacientes. Esto ha permitido que si nosotros las orientamos, los embarazos se lleven a término. Habrá algunos embarazos que no se permitan o que se contraindique el embarazo porque la cardiopatía es compleja. Recordemos que aquí el abordaje es hacia el binomio, es decir, tengo que proteger la vida de la mamá y la vida del feto. Evidentemente, las pacientes que tienen desaturación o que su saturación es por debajo del 85% son de muy alto riesgo. Esto confiere una mortalidad en el feto del 50%. Cuando nosotros revisamos las estadísticas de muerte materna, sabemos que en el mundo se mueren 830 mujeres al día, pero no es lo mismo nacer en un país en desarrollo donde el riesgo es de 239 veces por cada 100,000 nacidas vivas, comparado con un país desarrollado donde el riesgo es de 12 por cada 100,000 nacidos vivos. Tan solo en el 2018 se contabilizaron 300,000 muertes en ese año, es decir, una mujer cada 11 segundos. Revisando las estadísticas de Estados Unidos, la principal causa de muerte materna siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Desde 2009, el gobierno de México estableció el concepto de código mater porque es una estrategia integral para disminuir la mortalidad materna en México. Esto significa que hay un convenio general de colaboración, es decir, una mujer embarazada con un embarazo o que tiene un embarazo de alto riesgo, aunque no tenga atención o no sea derechohabiente al IMSS o a Pemex o a alguna institución de salud, por ley es obligación del médico de primer contacto o del primer nivel de atención referirla al hospital que esté más capacitado para su atención. Cuando revisamos la mortalidad materna en el INEGI vemos algunos datos interesantes. Las mujeres tienen 5 veces más riesgo de fallecer cuando pertenecen a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano. Cuando comparamos esta mortalidad materna y revisamos al interior y comparamos grupos de indígenas contra no indígenas, las mujeres que pertenecen a una etnia indígena murieron 3 veces más y obviamente el grado de marginalidad tiene mucho impacto, 4 veces más la mortalidad. Y un punto que es muy alarmante para todo el personal y todo el equipo de salud es que el 55% de estas mujeres que murieron en el embarazo, en alguna etapa del embarazo, más de la mitad estaban afiliadas a algún sistema de salud y habían sido valoradas por lo menos una o hasta 5 veces durante ese embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Que las atendimos, las revisamos, pero no las canalizamos al hospital donde podrían tener mejor calidad de atención. Y veamos la mortalidad de acuerdo al estado donde se revisó. Vamos a ver que, por ejemplo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca son los que tienen más alto índice de mortalidad materna. Esto fue entre el 2002 y 2006 y disminuyó un poco después de las estrategias en el año entre el 2007 al 2011. Querétaro, por ejemplo, está un poco más hacia la mitad o quizás hacia los estados que tienen menos mortalidad. Cuando abordamos una mujer embarazada, debemos de recordar que el problema es doble, pero cuando la paciente tiene cardiopatía congénita, el riesgo materno implica insuficiencia cardíaca, mayor eventos de tromboembolismo y arritmias cardíacas. Y en el feto
hay retraso en el crecimiento intrauterino, hay mayor número de prematuros que obviamente tienen más riesgo de desarrollar hemorragia intracraneal o de tener muerte fetal. El modelo de atención de una embarazada con enfermedad cardiovascular ahora implica 5 etapas. El antes, es decir, en la preconcepción, la orientación que debe recibir nuestra paciente, estratificarla e incluso proponer métodos de planificación familiar, aunque seamos cardiólogos. El segundo punto es conocer los cambios fisiológicos que se desarrollan. Debemos de recordar que el embarazo es proarrítmico, proembólico, que hay incremento del gasto cardíaco, que hay disminución de las resistencias vasculares. Todo esto puede condicionar un agravamiento o un efecto deleterio en la cardiopatía congénita. Tenemos que estar presentes o hacernos presentes al momento del parto para sugerir al anestesiólogo si lo vamos a monitorear o qué tipo de anestésico se podría sugerir. Y no olvidar el puerperio. Tradicionalmente consideramos que a los 45 días todo regresaba a la normalidad. Ahora las nuevas guías y los grupos de trabajo enfocados en atención materna o de la cardiobstetricia, porque es una nueva especialidad, están enfocados en atender durante el primer año de vida de este pequeño, es decir, el puerperio se ha prolongado, ya no son los primeros 45 días, ahora se pugna porque el seguimiento sea al año. Obviamente, una paciente que presenta complicaciones derivadas de su condición cardiovascular durante el embarazo requiere el seguimiento a largo plazo. Existen diversos grupos de trabajo y existen grandes cohortes, el ROPAC, el Sahara, el CARPREG, que han mostrado la evidencia en la atención de la mujer con cardiopatía congénita que llega a embarazarse. En la Organización Mundial de la Salud, haciendo un resumen de todos estos grandes trabajos multicéntricos con miles de pacientes incluidas, estableció que hay 4 grupos de riesgo. En el color verde son aquellas pacientes en las que no se contraindica porque no incrementa la mortalidad. Veamos que la mortalidad es menos del 2.5%. En realidad no hay tanto riesgo. Es una paciente que debería de ir al cardiólogo 1 o 2 veces en todo el embarazo. Son aquellas con cardiopatías no reparadas, como la estenosis pulmonar, el conducto arterioso, prolapso de la válvula mitral, y que están reparadas, es decir, ya están operadas de una CIA, de CIB, de conducto o de conexión venosa pulmonar anómala. En el grupo 2, que se incrementa un poco el riesgo porque la mortalidad puede ir de 5.7 hasta 10.5, aquí se recomienda que la paciente vaya al cardiólogo cada 3 meses porque tienen el riesgo de desarrollar arritmias y endocarditis. En este grupo aparece ya la tetralogía de Fallot como cardiopatía reparada y no estamos hablando de si tiene lesiones residuales. En el grupo 3, la mortalidad incrementa del 10 al 27%. Aquí, además de arritmias, de endocarditis, puede haber tromboembolia, puede haber falla del ventrículo derecho y aquí es donde aparece el grupo de pacientes reparadas de cirugía de Fontan. A ellas se les recomienda que cada mes vayan a su obstetra y vayan a su cardiólogo. Vean, por ejemplo, que aquí en este grupo entraría una paciente con tetralogía de Fallot no reparada o aquellas pacientes con cardiopatía congénita cuyo ventrículo derecho o de morfología derecha funcione como sistémico. Y en el grupo 4, que es al que no quisiéramos enfrentarnos porque la mortalidad prácticamente es del 50%, es decir, es como un volado, aquí las pacientes están en riesgo de tener disección, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Aquí a este grupo es el único grupo en el que se contraindica el embarazo y es a las que podríamos recomendarles interrumpir el embarazo. En este grupo están las pacientes con hipertensión arterial pulmonar severa, con falla ventricular FEBI menor del 30%, que están en clase funcional 3 o 4, aquellas pacientes con coartación severa o con síndrome de Marfan, donde la dilatación de la raíz aórtica sea de más del 45 milímetros, o aquellas mujeres que tienen aorta bivalva y que tienen dilatación de más de 50 milímetros. De tal manera que este es un pequeño resumen, nuevamente a manera de semáforo, en color verde, las que tienen un incremento muy ligero, más bien que no tienen riesgo, incremento ligero, incremento moderado y alto riesgo. Otro grupo de pacientes que van a acudir a revisión, que son adultos que han sobrevivido a la cardiopatía congénita, refieren que les falta el aire y esto puede ser un sinónimo de insuficiencia cardíaca.
Son pacientes que tienen falla ventricular por anormalidades persistentes tanto en la presión como en volumen como en los flujos cardíacos. ¿Y quiénes son aquellos pacientes que tienen más alto riesgo de hacer insuficiencia cardíaca? Pues los que vamos aquí a tener, por ejemplo, los corazones biventriculares, la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes arterias y sobre todo aquellos pacientes que tienen fisiología univentricular operados de cirugía de Fontan, que además de hacer falla cardíaca van a tener presencia de arritmias, enteropatía perdedora de proteínas, y hepatopatía asociada. Es decir, el paciente con corazón univentricular es aquel paciente que va a tener más riesgo de hacer falla orgánica múltiple. En el contexto de la falla cardíaca, el paciente que tiene cardiopatía congénita siempre debemos agotar todas las posibilidades de reparación que podamos tener alguna complicación. Es decir, cuando un paciente con cardiopatía congénita llega y tenemos evidencia de que tiene falla cardíaca, la obligación es buscar si no tiene defectos residuales, obstrucciones residuales, alguna situación estructural que tengamos que resolver o alguna alteración eléctrica que requiera alguna terapia, ya sea marcapasos, ablación, resincronización, desfibriladores, etcétera, para nosotros dejar como nuestro último recurso la modulación neurohormonal con todo el arsenal de fármacos que están establecidos para la falla cardíaca. Entonces, tenemos la obligación de corregir problemas anatómicos eléctricos que deterioren clínicamente a nuestro paciente, siempre agotar todos los recursos. Y aquel paciente que sabemos que va a desarrollar o que tiene hipertensión arterial pulmonar, es necesario evaluar para catalogar adecuadamente a nuestro paciente y solo utilizar la terapia vasodilatadora pulmonar cuando el componente es precapilar, porque podemos dañar más a este corazón y puede tener un efecto paradójicamente deleterio, es decir, por querer vasodilatar el lecho vascular pulmonar, podemos sobrecargar a nuestro paciente. Como ya hemos mencionado, la cardiología intervencionista tiene un punto importante, es uno de los pilares en el tratamiento. Recordemos que son pacientes que se han operado 2, 3, 4 o hasta 5 veces, por lo tanto, hacer una cuarta o quinta cirugía implica un riesgo mayor a lo habitual. Aquí estamos viendo cómo se coloca una prótesis valvular percutánea en posición pulmonar en un paciente reparado tetralogía de Fallot que además tiene cifoescoliosis, que desarrolló insuficiencia valvular pulmonar y que las condiciones hemodinámicas eran de muy alto riesgo para una nueva cirugía. Como dijimos, en algunos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca vamos a notar, evidenciar o documentar que hay alguna presencia de arritmias, entonces tendríamos que considerar la colocación de dispositivos marcapasos desfibriladores o estimulación, resincronización para mejorar estos datos de falla cardíaca. ¿Y qué pasa con los fármacos? Resulta que las grandes series de insuficiencia cardíaca excluyen al paciente con cardiopatía congénita, es decir, la evidencia del efecto de la terapia combinada con el arsenal de los 4 fantásticos para el tratamiento de la falla cardíaca es poca en el grupo de cardiopatías congénitas. Pero, sin embargo, sabemos que la combinación de los fármacos podrían ser de buen resultado para nuestros pacientes. No sabemos bien si los mecanismos moleculares son un poco distintos al del otro y entonces nos estamos basando en recomendaciones de expertos. Faltan grandes series, cohortes o estudios doble ciego aleatorizados prospectivos donde se demuestre la efectividad de estos fármacos. Sin embargo, extrapolando los resultados de estos estudios, sabemos que al paciente le puede mejorar la calidad de vida el uso de estos fármacos. Y en el contexto del paciente con falla cardíaca existen algunas otras alternativas como el soporte mecánico circulatorio, sobre todo como terapia puente cuando sabemos que el paciente puede ser llevado a trasplante cardíaco. Aquí hay que considerar que los pacientes que tienen cardiopatía congénita pues tienen complejidad en la colocación porque a lo mejor ese ventrículo derecho es el sistémico y el tracto de salida es distinto. ¿Me explico? O sea, hay que considerar la cardiopatía congénita de base para poder decidir si el paciente puede ser llevado a soporte mecánico circulatorio y sobre todo
si esto va a funcionar como un puente para el trasplante cardíaco. Finalmente, tendremos que hablar del trasplante cardíaco, que es un tema complejo en el paciente que tiene cardiopatía congénita. No hay un criterio bien definido para decir en qué momento se deben de llevar a trasplante cardíaco. Lo que sí debemos de saber es que son pacientes que se han operado 2 o 3 o 4 veces, que probablemente han sido transfundidos, por lo tanto están más sensibilizados, por lo tanto el riesgo de rechazar un trasplante cardíaco es mucho más alto. Además, necesitamos saber la complejidad anatómica. No es lo mismo hacer un trasplante cardíaco en situ solitus que en situs inversus, por ejemplo. De tal manera que debemos de considerar todas estas probabilidades porque esto le confiere mayor mortalidad a 30 días a un paciente que tiene cardiopatía congénita y que es sometido a trasplante. Obviamente, cuando el paciente consigue trasplantarse, su sobrevida mejora. Sin embargo, debemos de ser muy realistas. En México no existe o no hemos trascendido un poco en la población, no hemos permeado en sensibilizar a la población en general a que sean donadores de órganos. Por lo tanto, conseguir un órgano, el corazón, en nuestro país es una situación muy compleja. Un capítulo importante que debemos de recordar es los cuidados paliativos. El paciente con cardiopatía congénita podemos llegar a un momento en donde ya no tenemos opciones terapéuticas que ofrecer y sin embargo tenemos que hacer estos abordajes tempranamente de los relacionados al fin de la vida, o sea, y la inminencia de muerte. Evidentemente un paciente con cardiopatía congénita tiene más riesgo de morir que un paciente que tiene alguna otra enfermedad. Evidentemente, los cuidados paliativos están guiados o están supervisados por un grupo de especialistas que han recibido la capacitación y el entrenamiento adecuado en cuidados paliativos, porque siempre tenemos que basarnos en la atención, es decir, en la paliación de los síntomas, que no tengan dolor, que no tengan falta de aire, que no tengan sobrecarga, que no tengan desnutrición y la satisfacción del paciente, es decir, acompañarlos en esta etapa de su vida. Ya casi para cerrar la conversación, tenemos que hablar del tema de en las cardiopatías congénitas, ¿existe mayor riesgo cardiovascular? Probablemente sí en aquellos pacientes que tienen malformaciones de las arterias coronarias. En ellos se ha visto que tienen mayor aterosclerosis o que el proceso de aterosclerosis es mucho más acelerado. Sin embargo, bueno, hay algunos trabajos que nos orientan a pensar que tiene que ver más bien con las técnicas de reparación quirúrgica. Lo que sí sabemos y que hemos visto y que hemos vivido y que hemos acompañado a nuestros pacientes es que debemos insistir en que este niño, cuando es reparado de cardiopatía congénita, debe de hacer un estilo de vida prácticamente normal. Es decir, no es un niño que se va a quedar encerrado en casa viendo la televisión. Necesitamos que este niño operado salga a hacer ejercicio, lleve una dieta balanceada, acuda a sus revisiones periódicas y sobre todo si es un niño que ha crecido en una familia que tiene factores de riesgo cardiovascular. Imagínense que la abuela o la madre de este niño tienen diabetes, tienen hipertensión, además de tener su cardiopatía congénita, tiene riesgo de desarrollar estos factores de riesgo cardiovascular. Para cerrar, debo decirles que el abordaje de un niño, un adolescente o un adulto que llegó y sobrevivió a la cardiopatía congénita requiere el equipo multidisciplinario, requiere disminuir el ego y trabajar en equipo. Requiere que el cardiólogo pediatra trabaje con el cardiólogo clínico, que esté de la mano con el electrofisiólogo, el ecocardiografista, el cirujano, pero también tenemos que tener conversaciones con el obstetra, con el psicólogo, a veces con los gastroenterólogos, con la clínica de cuidados paliativos, con aquel que se dedica a hipertensión arterial pulmonar, porque lo que tratamos es de que sumando el talento de todo el equipo, lleguemos a la edad adulta con el menor número posible de complicaciones. Y finalmente debo decirles que en la Unión Europea ya están proyectando que para el 2030 la tasa de nacimientos o la tasa de niños con cardiopatía congénita sea muy estable y que cada año se va incrementando el número de adultos con cardiopatía congénita, de tal manera que para el 2030 estimamos que va a haber un 11% de esta población que van a tener más de 60 años, es decir, es un adulto mayor con cardiopatía congénita.
Obviamente a la cardiopatía congénita se suman las enfermedades propias de los adultos y los factores de riesgo cardiovascular. Va a haber más diabéticos, va a haber más hipertensos, va a haber más lipidémicos y probablemente va a haber pacientes con algunos cánceres, tumores o neoplasias aunados a la cardiopatía congénita. Entonces, cerramos esta charla diciendo que debemos hacer seguimiento, debemos acompañar a nuestro niño adolescente para llegar a la edad adulta. Esto se llama la transición. Debemos hacer el trabajo en equipo. Probablemente vamos a requerir hacer más intervenciones, más cardiólogos intervencionistas, más cirujanos, pero también van a existir más alternativas de tratamiento médico. Y reitero, no hay el número de especialistas suficientes para atender este número cada día más creciente de pacientes. Y cierro la charla con una foto panorámica de nuestro hospital de cardiología, donde en el 5º piso tenemos el servicio de cardiopatías congénitas, una foto de todo nuestro equipo donde convergen cardiólogos pediatras, cardiólogos clínicos, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos intervencionistas, y esas son las redes sociales para que nos puedan seguir y puedan compartir esta información con sus pacientes. Usualmente nosotros realizamos eventos, charlas y promocionamos muchos consejos de salud para este grupo de pacientes con cardiopatía congénita. Muchas gracias por su atención.